cuando uno observa, digamos, cualquier problema de un cociente límites, ya uno se mira tentado a utilizarla cada rato y a cada rato, pero estas siempre tienen un requerimiento, tanto el numerador como el denominador se tienen que volver indefinidos. Y si se vuelven indefinidos, sí podemos usar la regla, de lo contrario no la podemos usar. Entonces aquí tenemos esta forma indeterminada. El límite se vuelve, y escogí el peor lapicero. Gracias. Es que necesito un negro. Se vuelve indeterminado cuando tanto el numerador, digamos f de x, como el denominador, esto es g de x, tienden a 0. Entonces esta forma que estoy escribiendo aquí va a ser la forma más conocida de la regla de L'Hopital, es la forma indeterminada 0 sobre 0. Y ahorita tenemos ya el primer problema. El primer problema lo podemos trabajar de dos formas. Voy a poner aquí ejercicio 1. Y eventualmente voy a escribir la regla de L'Hopital. Entonces evalúe los siguientes límites. Y vamos a congelar esto de aquí. Ahí está. Entonces ya no se mira esto. Entonces, ¿qué sucede cuando evaluemos el siguiente límite? Ojalá esta clase se grabe. El límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 dividido x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces yo creo que este es el problema que tenemos aquí en el primer L'Hopital. Entonces aquí si observamos y evaluamos en el numerador, vamos a tener 0. No hay ningún problema que en el numerador el límite tienda a 0, pero si en el denominador el límite tiende a 0, entonces ahí sí tenemos problemas. Puede que el límite no exista o puede que el límite se indefina. Entonces si evaluamos aquí también, digamos 9 más 3 es 12 menos 12 es igual a 0. Entonces este límite es indefinido. Posiblemente piensen que este sea una asíntota vertical. Entonces si no tenemos la opción del L'Hopital, como generalmente evaluábamos este problema, era que lo factorizamos. ¿Cómo podemos factorizar el numerador? Sí. Y el denominador. Bueno, sería menos 3 y menos 1, pero con el menos 3 y el menos 1 ya sumados dan menos 4, multiplicados dan 3. Entonces aquí cancelamos. Y ya luego observen que al cancelar estos términos nos queda un límite, el cual podemos evaluar utilizando continuidad sin ningún problema. Y ya el denominador no es igual a 0, el numerador tampoco. Entonces aquí la respuesta es igual a 3. Ahora la ventaja que vamos a tener con L'Hopital es que vamos a poder dividir, tomar la derivada tanto el numerador como el denominador. Y como van a observar, esta es una regla bastante fácil de usar. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la regla de L'Hopital? Nos está requiriendo de que las funciones sean derivables y que el denominador en ningún momento se indefina, se vuelve igual a 0. Entonces nos están diciendo las condiciones. Si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a 0 y el límite de g de x cuando x tiende igual a 0, entonces el límite de este cociente f de x dividido g de x es igual al límite del cociente de las derivadas. ¿Y por qué nos interesa derivar? Para muchas funciones sus derivadas se van volviendo más fáciles. Entonces salir derivando, posiblemente vamos a poder cancelar algunos términos o eventualmente vamos a poder quitar el punto donde el denominador se vuelve igual a 0. Entonces esa es la idea de la regla de L'Hopital, ir simplificando funciones y esperando que las derivadas no sean igual a 0 cuando x tiende igual a a. Entonces, ¿cómo haríamos este problema con L'Hopital?
Si lo quisiéramos hacer con L'Hopital, van a ver que la respuesta es mucho más fácil, porque simplemente volvemos a escribir el problema de límites, observamos que el límite se vuelve indefinido, muy bien, 0 dividido 0. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de cada uno de estos términos del cociente? 2x. Sí, 2x. Y 2x menos 4. Excelente. Entonces, observen aquí qué sucedió. Ya las derivadas no son igual a 0. Puedo aquí simplemente sustituir x es igual a 3 en el problema de límite. 6 menos 4. Y nos queda exactamente la misma respuesta. Pero posiblemente esto lo sientan más. Es más sencillo. Y como van a ver, se nos va a ir ayudando más. Si todavía no tienen esta hoja, solo pueden traer la hojita. Creo que solo me queda una. Aquí. ¿Alguien más? Entonces aquí pueden ir trabajando los ejercicios. Vamos a trabajar este. Y lo voy a trabajar. Lo voy a volver a escribir aquí para que podamos trabajar los problemas un poco más despacio y no hacer esto de una forma bastante alargada. Entonces, digamos, este es uno de los problemas donde L'Hopital posiblemente lo sientan más beneficioso. Ahora, no necesariamente tienen que usar L'Hopital para cada problema. Pueden utilizar, digamos, álgebra, pueden factorizar expresiones y todo, pero posiblemente van a querer L'Hopital. Aquí observen qué sucede. Cuando t tiende a 0, vamos a tener la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de 4. Entonces el numerador es 0. Y el denominador claramente es igual a 0. Entonces, si no hay L'Hopital, lo que teníamos que hacer era racionalizar la expresión. Pero yo creo que aquí vamos a trabajar ya de un solo con L'Hopital. Entonces, ya media vez encontramos que este límite es indeterminado, se justifica el uso de la regla de L'Hopital. Entonces esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0. Y aquí solo tengo que calcular las derivadas de estos. Observen que aquí la ventaja de L'Hopital es que la derivada de t es igual a 1. Entonces ya no vamos a tener ningún 0 en el denominador. La única complicación va a consistir en encontrar las derivadas de estos términos. Entonces aquí es igual a la derivada de la raíz cuadrada de 4 más t. Medio. Por 4 más t. A la menos 1 medio. Muy bien. ¿Y esta otra? Menos 1 medio. Ajá. De 4 menos t a la menos 1 medio. Y nos falta algo. Por menos 1. Por menos 1, ajá. Por el menos 1. Solo porque la derivada de 4 menos t es igual a menos 1. Entonces aquí ya tenemos un 1. Aquí como ya no que tenemos que encontrar un número, en realidad no tenemos que simplificar, sino simplemente lo que hacemos es que ya evaluamos cuando t es igual a 0. Entonces aquí esto nos va a quedar igual a 1 medio por, ¿sí? ¿Por qué no le quedó t cuadrado abajo? ¿Y cuál es la derivada de t? Sí, por eso es que no tengo t cuadrado. No usó la regla de... Es que hay mucho cuidado aquí. Voy a volver a escribir la regla de L'Hopital, porque la regla de L'Hopital se aplica de esta forma. No es la derivada no es la regla del cociente, sino que tomamos la derivada por separado de f de x y luego tomamos la derivada de g' de x. Solo en L'Hopital. Entonces van a haber varias formas, van a haber solo dos formas donde podemos usar la regla de L'Hopital. Un límite 0 sobre 0 o el límite infinito dividido infinito. Infinito dividido infinito es más interesante porque aquí va a haber una competencia para ver cuál es el más grande de estos términos o si están creciendo a una misma tasa. Si están creciendo a una misma tasa, aquí va a existir un número, de lo contrario vamos a tener o 0 o el límite no existe. Entonces digamos aquí solo voy a evaluar. Observemos que esto es igual a 1 medio por la raíz cuadrada de 4 más 1 medio otra vez por la raíz cuadrada de 4. Entonces aquí tenemos 1/4 más 1/4 y esto es igual a 1 medio. Entonces esto es todo.
Y la ventaja es que, digamos, este todavía lo podíamos haber resuelto utilizando racionalización, pero van a haber problemas todavía más difíciles que esos sí no se van a poder resolver con la racionalización. Por ejemplo, este, que es el siguiente problema. Aquí tenemos el logaritmo natural de 3x menos 8 dividido x menos 3. Entonces, ¿qué dificultad ven aquí? Aquí no se puede factorizar. Tampoco se puede racionalizar, no se puede hacer nada. Pero observemos algo. Ahí está solo para justificar el uso de la regla del L'Hopital. Vamos a evaluar el numerador. Observemos que el numerador es igual al logaritmo de 9 menos 8. Sí, esto es 0. Y luego el denominador también es igual a 0. 3 menos 3, 0. Ah, muy bien. Entonces aquí está justificado el uso de la regla del L'Hopital. Ahora, para estos problemas lo que me van a ver realizar, digamos, cuando estoy calculando las derivadas, generalmente digo igual. Y aquí utilizo unas llaves para decir, ah, bueno, ahorita estoy usando la regla del L'Hopital porque tal vez alguien que no mira este paso puede decir, bueno, pero ¿qué paso algebraico están haciendo aquí o están haciendo magia? No, aquí estoy aplicando la regla del L'Hopital. Entonces derivo solo primero el numerador. 3 dividido 3x menos 8. Y luego dividido el denominador, que el cual es igual a 1. Y ahí está que observamos que ya podemos evaluar este límite. Ahí está, solo estoy reescribiendo. Y luego aquí me quedaría 3 dividido 1. Ah, bueno, entonces el límite aquí es igual a 3. Por el momento el límite existe. Ahora, digamos, ¿qué otros problemas tenemos aquí? Ah, este problema me gustaría que lo vieran antes de que... Porque este problema sí vamos a tener ahí una pequeña complicación. Entonces, ¿a qué es igual este límite? Este es un más 2. Una pregunta, ¿aquí podemos usar L'Hopital o no? No. Entonces, ¿qué realizamos aquí? Porque la forma te queda 0. O sea, te queda 0 sobre... Sí. Simplemente sustituimos 4 menos 6 más 2 dividido 2 más 2. Y esto es todo. Entonces, aquí en este problema no se puede usar L'Hopital. Y hay que tener mucho cuidado porque generalmente, como esta regla es tan poderosa y tan fácil de usar, tal vez alguien de ustedes dice, ah no, aquí como el numerador es 0, puede utilizar la regla del L'Hopital, lo cual no se justifica aquí. Pero van a ver que si la usan, el límite va a ser incorrecto. 2x menos 3 dividido 1. Y como pueden ver, esta respuesta es incorrecta. Entonces esta es la única advertencia que tengo que indicarles con la regla del L'Hopital, que siempre van a tener que verificar que el límite es indeterminado. Entonces pueden hacer una inspección o una justificación con que pongan 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, es más que suficiente. Entonces vamos a continuar todavía con una forma no tan complicada, que es la forma infinito sobre infinito. Ahora aquí va a haber un problema. Aquí el problema que va a haber es que estos límites casi que van a surgir cuando tenemos que evaluar asíntotas horizontales. En algún momento van a haber funciones como logaritmo que cuando tiene a 0 por la derecha van a menos infinito más infinito, pero prácticamente vamos a ver este tipo de problemas cuando queremos hallar una asíntota horizontal. Entonces este es el caso B. La forma indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Qué ventaja hay aquí? Que todavía se puede utilizar la regla del L'Hopital. Entonces solo nos van a pedir de que sí, el límite cuando x tiende a df de x
es igual a más o menos infinito. No importa a qué infinito vayamos, con tal de que nos vayamos a un número arbitrariamente grande en magnitud. Y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a más menos infinito. Entonces, si ambas funciones son diferenciables, el límite cuando x tiende a de f de x dividido g de x es igual a este mismo límite, f' de x dividido g' de x, si el límite existe. ¿Por qué estoy escribiendo si el límite existe? Porque van a haber algunos problemas de que, aunque apliquemos la regla del L'Hopital, todavía el límite va a seguir siendo indeterminado. Pero entonces, si el límite es indeterminado, uno puede continuar derivando. Entonces, no se sorprendan que en algún caso tenga que calcular la segunda derivada o hasta la tercera derivada de f y g. Pero entonces uno continúa derivando hasta que el límite se vuelva determinado o el límite no exista. Entonces, de lo contrario, continúe usando L'Hopital hasta llegar a una respuesta determinada. Ahora, aquí antes de empezar este problema, solo quiero recordarles algo de la función exponencial. Pues, digamos, la función exponencial es una función que crece de una forma bastante acelerada, pero también, digamos, a medida que tenemos números negativos, vamos a tener e a la menos 10, e a la menos 100, todos estos números van a tender a 0. Entonces, esta es la función exponencial. Y no solo es e a la x, también 10 a la x, 2 a la x, 5 a la x van a tener esa propiedad. Entonces, las propiedades que van a tener, una de las propiedades que van a tener la función exponencial es que el límite de a la x cuando x tiende a infinito es igual a más infinito. Esto quiere decir que la función crece indefinidamente cuando x tiende a la derecha. Y la otra propiedad que se tiene es que el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x es igual a 0. Estas propiedades se pueden ilustrar de manera informal como e a la infinito tiende a la infinito y a la menos infinito tiende a 0. Entonces, si conocen estas propiedades, pues estos problemas con estos problemas no van a tener tanta dificultad, de lo contrario van a tener que repasar el comportamiento de las funciones exponenciales. Entonces, después de esta pausa, ya podemos trabajar los siguientes problemas. Uy, ¿y por qué hizo esta bulla? Muy bien. Uy, aquí me falta un 10x. Si no, sí, ahí tienen que agregar un 10x. Si no, no tiene tanta gracia el problema. Sí, ese también sería 0, pero no habría L'Hopital, sino más que todo uno compara un número dividido, una función exponencial que se va volviendo demasiado grande a medida que x tiende a infinito. Entonces 10 dividido un número arbitrariamente grande es igual a 0. Para que tenga gracia este problema necesitamos ahí un 10x. Entonces, aquí ¿qué problema hay? Digamos, 10x tiende a infinito, porque una línea recta también crece de manera indefinida. E a la 8x también va a crecer al infinito. Entonces aquí en realidad lo que vamos a tener es una competencia entre x y e a la 8x. Entonces ambas funciones tienden a infinito, pero esta tiende a infinito mucho más rápido. Entonces lo que vamos a ir viendo es que, digamos, por ejemplo, si tenemos un x a la 1000, que cuando x es igual a 1000, vamos a tener que comparar 1000 contra e a la 8000. E a la 8000 es mucho más grande que 1000. Entonces eventualmente esta función va a tender a 0. Pero si, digamos, en algún momento no quieren hacer esta comparación de que e a la 8x es mucho más grande que x para x positivo y decir que por eso es que ese límite tiende a 0,
simplemente decimos, ah no, quiero usar la regla del L'Hopital. Está justificado porque es un límite infinito dividido infinito. Entonces media vez derive, ya tengo 10 y aquí tengo 8 por e a la 8x. Y este es un límite que tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? E a la infinito tiende a infinito. Entonces 10 dividido infinito tiende a 0. Porque el numerador se mantiene constante mientras que el denominador sigue incrementando y sigue incrementando. Entonces esto sería todo. Este es un problema donde pueden usar la regla del L'Hopital, pero también si hacen este análisis comparativo, si la función exponencial es mucho más grande que x. Esa es como la justificación. Bueno, la justificación, si esa es la justificación, 10 dividido infinito tiende a 0, no es necesario que lo escriban porque ya digamos puedo asumir de que conocen estas propiedades de las funciones exponenciales, con la única observación de que tengan mucho cuidado porque pueden ponerles un problema, por ejemplo, cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, este límite no existiría porque tendrían un infinito dividido 0. Entonces la forma infinito dividido 0 es una forma que corresponde a que el límite no existe. O sea, digamos, si me queda una variable arriba, entonces no se puede hacer. No se podría. Pero en la segunda derivó. Sí, derivé. ¿Cuál es la derivada de e a la 8x? Llegar a la 8x por 8. Sí, sí, 8 por la función exponencial, sí. Y arriba. Cristian, ¿puedo ¿Y cuál? borrar esto Ah, para sí, copiar la sí, fecha? sí. ¿Y cuál es la derivada de 10x? 10. Es 10. Ajá, el 10. Ah, sí, es que le agregué una x, sí, porque si no, no tiene mucha gracia el problema. Y si no hubiera tenido esa x, y me queda 0 partido 2. Ah, sí, es 0 y no hay que justificar, sí, como está ahorita el problema en las notas, este es un problema bien fácil. 10 dividido e a la 8x, esto es igual a 0. Porque casi que la justificación es la misma, 10 dividido infinito tiende a 0. La única diferencia es que aquí no hay que usar L'Hopital, aquí uno solo observa que, sí, tengo un número constante dividido un número que se va volviendo arbitrariamente grande. Y esto va a ser crítico porque en algún momento vamos a tener que graficar esta función, y si sabemos que cuando x tiende a infinito esta función va a 0, entonces ahí nuestra gráfica la vamos a tener que ir adaptando adecuadamente. Entonces vamos a trabajar con el segundo problema. Ese es otro problema que ya no se puede utilizar álgebra. Gracias. Y aquí yo creo que incluso el análisis comparativo no ayuda. No, todavía ayudaría. Entonces tenemos este. Entonces digamos ahorita que observan. Hay que recordar algunas propiedades de la función logaritmo. Digamos, una función logaritmo crece muy despacio, pero eventualmente también tiende a infinito. Ahora obviamente este es logaritmo de x a la 1/8, pero se comporta bastante similar al logaritmo de x. Entonces esta tiene a más infinito y pueden usar una calculadora, pueden poner logaritmo de 1 millón, logaritmo de 10 billones. Lo que pasa es que va a ir tendiendo a infinito demasiado espacio. Para que tengamos este número infinito vamos a necesitar como 10 a la infinito, un 10 a la 1 millón. Entonces esos ya son números sumamente grandes. Todo lo contrario con e a la x. Con e a la x media vez llegamos a 100, ese ya va a ser un número grande. Y aquí sabemos también que el logaritmo tiende a menos infinito cuando nos estamos acercando a la derecha de 0. Porque ahí vamos a tener el caso de los decimales, 10 a la menos 24, el logaritmo de eso es menos 24, por el logaritmo natural de 10, etc. Entonces solo recordemos estas propiedades. ¿Por qué nos está acercando por la... O sea, no, negativo? Aquí no sé, aquí sería más infinito. ¿Y el de abajo? ¿Qué es? Más infinito. Este es un x a la quinta. El 0 más. 0 más me estoy refiriendo que solo me estoy acercando por la derecha. ¿Por qué no puedo aquí poner que cuando x tiende a 0? Porque desafortunadamente el logaritmo se indefine para valores negativos.
Entonces esto va a ser otra pequeña complicación que en algún momento voy a tener que poner por la izquierda o por la derecha para que no se indefinan las funciones. Entonces digamos, aquí observo que x a la 5 cuando x tiende a infinito también tiende a infinito. Y este también tiende a infinito. Entonces aquí estoy facultado para utilizar L'Hopital, pero tal vez antes de usar L'Hopital voy a reescribir un poco el problema porque quiero evitarme el uso de la regla de la cadena. Entonces voy a escribir esto como 1 sobre 8 logaritmo de x dentro de x a la quinta. Entonces aquí el x a la quinta va a crecer mucho más rápido que el logaritmo de x, entonces ya sabemos que este límite va a tender a 0. Pero igual, si queremos utilizar la regla del L'Hopital, vamos a observar que aquí es igual a la derivada del logaritmo. Sí, 1 sobre x. Aquí tengo un 8, pero entonces es 1 sobre 8x. Y aquí es igual a la derivada de x a la quinta. ¿Cómo puedo reescribir este problema? Para ver, digamos, bien qué tengo en el denominador. Sí, es 1 partido. Multiplica. Sí. 8x por 5x a la 4. Sí, que es un 40x a la 5. Muy bien, y lo escribí de esta forma, por aquí es más fácil ver qué está sucediendo. Aquí tengo un número que se mantiene constante en el numerador, mientras que en el denominador estoy creciendo de manera arbitrariamente grande. Entonces esto es como un 1 dividido infinito y todo esto es igual a 0. Porque 1 dividido infinito es igual a 0. Esa sí es una forma determinada. Y esta es la respuesta. La respuesta a medida que x tiende a números grandes, el x a la quinta se va volviendo mucho más grande que el logaritmo, entonces eventualmente nos vamos a ir acercando a 0. Lo mismo que nos sucedió en el problema A. Ahora aquí hay un problema que podemos utilizar la regla del L'Hopital, pero tal vez ustedes conocen una regla más fácil. Entonces ahí yo creo que ya estoy en la página 3 de las notas. Es el problema C. Pero aquí me pueden decir si hay una respuesta más fácil. Y pueden usar la respuesta más fácil. Porque este es otro problema de asíntotas horizontales. Aquí casi que solo tengo exclusivamente asíntotas horizontales. Que es otro tema que vamos a ver ya, yo creo que dentro de 2 semanas. Entonces, aquí es igual este límite. ¿Es infinito infinito? ¿Quieren usar L'Hopital o conocen otra regla ustedes? Bueno, yo creo que esa regla la voy a tener que explicar cuando miremos horizontales, pero la mejor forma de hacer este problema es encontrando cuáles son las potencias mayores tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, cuando encontramos las potencias mayores, observamos de que el x al cubo, a medida que x tiende a infinito, va a ser más grande que x al cuadrado, va a ser más grande que una constante, y lo mismo acá. Entonces al final, cuando nos vamos a valores muy grandes, en los términos más grandes tanto en el numerador como en el denominador son 10x al cubo menos 10x al cubo. Entonces este límite al final va a ser igual a 10 dividido menos 10, y esto es igual a menos 1, solo comparando términos, las potencias mayores tanto en el numerador como en el denominador. Entonces esa es la forma más fácil de hacer este problema, pero si en algún momento quieren usar L'Hopital, podemos usar L'Hopital. Entonces, ¿cómo se miraría esto usando L'Hopital? Voy a derivar de un solo esta expresión porque es un problema un poco largo. Fácil pero largo. 30 x al cuadrado más 12x más 0 dividido 8x menos 0 menos 30x al cuadrado. ¿Puedo llegar ya a la respuesta o no? ¿Qué miran acá? ¿Aquí ya puedo evaluar el límite o? Sí, sigue siendo indeterminado.
Entonces otra vez tenemos que usar el L'Hopital. Pero con la ventaja de que observen de que cada derivación subsecuente va a ir simplificando tanto el numerador como el denominador. ¿Por qué siendo determinado? Porque sigue siendo infinito dividido infinito. Ahora es con x al cuadrado. 60x más 12 dividido 8 menos 60x. Y ahorita ya podemos llegar a la respuesta, o todavía no. No, porque aquí todas estas x siguen tendiendo a infinito. Entonces otra vez tenemos que usar L'Hopital. Afortunadamente ya después de este paso ya vamos a tener 60 dividido menos 60. ¿Y a qué es igual este límite? Menos 1. Entonces observen que llegamos a la misma respuesta, pero si conocen esta regla de comparar potencias si la potencia del numerador es mayor que la del denominador, entonces el límite tiende a infinito. Si son iguales, tiene una razón de los coeficientes que acompañan a las potencias mayores. Y si la del denominador es mayor que la del numerador, se tendería a 0 porque tendríamos algo así como un 1 sobre x o un 1 sobre x al cuadrado. Pero si quieren usar L'Hopital está bien, pero tomen nota de que si por ejemplo aquí tuviéramos una potencia a la quinta o a la sexta, tendríamos que usar L'Hopital 6 veces, cuando con esta forma solo por inspección podemos encontrar ya el límite. Entonces tenemos este último problema del límite infinito sobre infinito, e a la 10x dividido 5x al cuadrado. Y aquí ¿qué va a suceder? El e a la 10x es mucho más grande que el 5x al cuadrado. Entonces aquí esperaríamos de que el límite no exista. Pero en todo caso, volvamos a verificar. El numerador tiende a infinito. El denominador también tiende a infinito. Entonces tengo que utilizar la regla de L'Hopital. Entonces observen aquí que con la regla de L'Hopital el denominador se va simplificando. 10 e a la 10x dividido 10 a la x. El numerador se va complicando un poco, pero no importa porque ahí ya sabemos que el numerador va a ganar. La función exponencial crece más rápido que cualquier polinomio, incluso más que x a la 1000, x a la 1.000.000. Entonces aquí vuelvo a derivar. Y aquí ya tengo una constante. Entonces ¿a qué hora ahora ya puedo evaluar este límite o no? ¿A qué sería igual? No importa, no, es que si solo tenemos un infinito en el numerador, el límite existe. Entonces yo creo que ahorita voy a utilizar una notación para aclarar, digamos, qué formas sí son indeterminadas y cuáles formas no van a ser. Entonces ahorita ya tenemos una forma, tenemos dos formas indeterminadas. 0 dividido 0. Infinito dividido infinito. Y como vamos a ver, vamos a tener otra, infinito por 0. También tenemos 1 a la infinito y 0 a la 0. Infinito a la menos infinito. Yo creo que me falta un infinito a la 0. Entonces, cada vez que miren estas formas van a requerir el uso de la regla de L'Hopital. Aquí se puede usar de inmediato la regla de L'Hopital. Ahora con estas vamos a tener que reescribir las funciones. Reescribir antes de usar L'Hopital. Y estas otras, como vamos a ver, son los casos más interesantes. Aquí vamos a tener que tomar logaritmos y luego usar L'Hopital. Tome logaritmos y luego use L'Hopital.
Pero aquí van a ver unas formas que sí van a estar determinadas. Entonces, por ejemplo, un número cualquiera dividido 0, este límite no va a existir. Entonces, cuando tengamos este, ya vamos a tender, digamos, aquí tenderíamos a más infinito. Pero aquí vamos a tener que tomar mucha nota si este número es completamente positivo, si es negativo, porque puede que en algún momento el 1 dividido 0, la respuesta nos salga menos infinito. Entonces voy a poner así más menos. O incrementamos o nos vamos arriba del eje X o nos vamos abajo del eje Y. Es del eje Y. Entonces 1 sobre 0, no, aquí no se usa el L'Hopital. Otra donde tampoco se usa el L'Hopital es, por ejemplo, si tenemos 1 dividido infinito. Si tenemos esta sí existe y tiende a 0. Voy a poner aquí el tiende para... Otra que podemos tener, pero aquí sí el límite va a existir, es infinito más infinito. Si estamos sumando dos números arbitrariamente grandes, entonces este límite no va a existir. Infinito a la infinito, estamos elevando al infinito un número que también tiende a infinito, entonces este también se va más infinito. Y no sé qué otros casos más habrían. Sí, me preguntaron un infinito dividido una constante, digamos, pongamos aquí un 100. Este también no es indeterminado, sino que es un límite que no existiría porque los números se vuelven arbitrariamente grandes. Entonces todas estas otras formas que extrañamente se parecen un poco a las formas indeterminadas, estos límites sí no van a existir, a excepción del 1 dividido infinito. Pero siempre observen, digamos, cómo son estas formas indeterminadas. Tanto el numerador como el denominador tienden a 0, o tanto el numerador como el denominador crecen de manera indefinida, o aquí hay como una batalla entre un término que se va volviendo pequeño y otro que se va volviendo muy grande. Ahora estas otras son bastante curiosas, pero son tan reconocibles que uno dice así: 1 al infinito, 1 por 1 por 1 por 1, si ahí posiblemente vamos a tener una pelea entre la base y el exponente. Este otro también. Este obviamente no es igual a 1, entonces hay que tener cuidado. Entonces ahorita nos quedan tres casos más: el producto indeterminado, la potencia indeterminada y la diferencia. Entonces el producto indeterminado es el siguiente. Entonces aquí la regla del L'Hopital ya se empieza a complicar, porque los tres casos que nos faltan no se puede usar de inmediato la regla del L'Hopital, sino vamos a tener que reescribir el problema. Entonces esto nos va a suceder siempre y cuando queramos evaluar este límite. Entonces este límite es indeterminado cuando el límite de f de x tiende a 0, cuando x tiende a a, y el límite de g cuando x tiende a de g de x es igual a infinito o menos infinito, no importa. Un 0 por 0 es el límite, si existe, a ser igual a 0. Entonces si tenemos esto, 0 por infinito, este límite no va a existir porque va a haber una competencia entre un número que se está volviendo muy pequeño y un número que se está volviendo arbitrariamente grande. Entonces para ello, si queremos evaluar este límite, vamos a tener que reescribir f por g como un cociente. ¿Por qué como un cociente? Observen que si esto lo reescribo como el límite cuando x tiende a de f dividido g a la menos 1. Muy bien, como aquí ya tengo un cociente, observen que f sigue tendiendo a 0. Ahora si g de x tiende a infinito, 1 dividido g tendría que tender a 0. Entonces esta es una forma 0 sobre 0. Entonces si lo tengo de esta forma, ya puedo usar L'Hopital. Pero el problema es que este cociente puede ser o f dividido g a la menos 1 o g dividido f a la menos 1. Y esto es lo que va a complicar nuestros ejercicios de L'Hopital. Distinguir cuál forma usar. Entonces en este caso g sigue yendo al infinito,
pero a 1 sobre 0, eso va a ser un más infinito o menos infinito. Entonces aquí tenemos un infinito infinito. Pero en todo caso, independientemente del cociente que seleccionen, para cualquiera de estos cocientes, se puede utilizar ya la regla del L'Hopital. Para que se pueda utilizar la regla del L'Hopital. Entonces aquí tenemos varios problemas. Vamos a ver qué problemas tenemos aquí. Sí, tenemos nuestro primer ejercicio de x por e a la menos x al cuadrado. Entonces esta ya es nuestra tercera serie de ejercicios. Entonces vamos a trabajarlo aquí. Yo creo que lo voy a trabajar acá. El problema A, gracias. Entonces, ¿qué problema miran acá? Y este problema no se sorprendan que puede que lo grafiquemos. Es una función bonita de graficar. X tiende a infinito, pero este e a la menos x al cuadrado va a tender a 0. Bueno, aquí tengo no infinito por 0. Entonces ahorita como está este límite lo tenemos indeterminado, pero por el momento no podemos utilizar L'Hopital porque L'Hopital se refiere específicamente a que necesitamos un límite de cocientes y aquí tenemos un límite de productos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué cociente quieren escribir esta función? Sí. ¿Por qué queremos ese cociente? Porque la derivada de x es más fácil que la derivada de 1 sobre x. Entonces, si lo escribimos de esta forma, vamos a tener esto: x dividido e a la x al cuadrado. ¿Qué diferencia hay respecto a este límite? Respecto a este es que ahora el numerador como el denominador tienden a infinito. Entonces ahora es una competencia entre qué término es más grande, si x o e a la x al cuadrado. Sí, el de abajo. Entonces casi que la respuesta va a ser igual a 0, pero en todo caso apliquemos la regla del L'Hopital. Y aquí es igual a la derivada solo el denominador. X al cuadrado por 12. Sí. Muy bien. Y aquí ya podemos evaluar el límite o seguimos teniendo una forma indeterminada. Una fórmula indeterminada. ¿Por qué indeterminado? Sí, es 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque tenemos... Sí, 1 dividido infinito. Infinito por infinito es infinito. Esa es otra que sabemos que también la puse yo entre las... no las puse entre las determinadas, pero sí, esta es otra que tienen que agregar aquí. Infinito por infinito tiende a infinito. Si multiplican dos números arbitrariamente grandes, siguen teniendo un número arbitrariamente grande. Miremos qué otros problemas hay aquí. Hay varios. Pero antes quiero hacer algo porque, digamos, en algún momento pueden decir, pero esto siempre va a funcionar. Puede que en algún momento lleguen a un callejón sin salida cuando estén utilizando la regla del L'Hopital. Si tienen algo más complicado, entonces eliminen ese cociente y trabajen otra vez con el cociente, con el otro cociente. Entonces, si seleccionan el cociente inadecuado, el problema se puede complicar más.
Y observen aquí cuál es el objetivo de la regla del L'Hopital. El objetivo de la regla del L'Hopital es ir obteniendo límites subsecuentes que son más fáciles de evaluar que el límite original, pero sigue siendo igual al límite original. Entonces, algo que pueden hacer sin ningún problema es que como pueden escoger, como tenemos dos opciones para el cociente, podemos dejar este como e a la menos x al cuadrado, y el x lo podemos escribir como 1 dividido x a la menos 1. Y aquí, digamos, no hay ningún problema, porque e a la menos x al cuadrado tiende a 0. Y 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, también tiende a 0. Entonces uno dice, bueno, aquí puedo usar L'Hopital. Entonces, si derivo aquí, voy a tener otra vez 2x, solo que ahora voy a tener un signo menos 2x por e a la menos x al cuadrado, dividido menos x a la menos 2. Entonces, ¿qué sucede cuando quieren evaluar este límite? Y 0 por infinito, porque tenemos este x. Aquí tenemos un 0. Entonces el límite sigue indefinido. Ahora, si queremos observar esto un poco mejor, cancelemos estos signos negativos, multipliquemos todo por x al cuadrado. Aquí van a observar qué nos pasó. En vez, esta función es mucho más fácil que esta. Ahora tenemos un 2x al cubo por e a la menos x al cuadrado. Sigue indeterminado. No creo que este es infinito por 0. Si es 0 porque el segundo término tiende a 0. Y es más difícil. Entonces, si están observando que el límite con el que se quedaron es más complicado que el límite original, no es bueno seleccionar este cociente, sino simplemente, como seleccioné mejor prefiero seleccionar el otro, donde paso el segundo término al denominador en vez del primero. Entonces, estoy haciendo muchos de estos pasos, digamos, que llegan a callejones sin salidas, porque estoy tratando de mencionarles que les puede pasar esto a la hora de trabajar problemas, y eso es lo que hace más lo que hace esta forma indeterminada desafiante, saber seleccionar cuál es el cociente con el que tenemos que trabajar. Porque ahora, digamos, viene este otro problema. Aquí me estoy acercando por la derecha, solo para evitar logaritmos de números negativos. Pero fuera de eso, no, como vamos a ver, este 0 más no va a influir mucho en la respuesta. Entonces, ahora, ¿qué forma indeterminada tenemos aquí? El x al cuadrado tiende a 0. Pero el logaritmo de x, cuando nos acercamos a la derecha de 0, este va a tender a menos infinito, pero igual, este es un 0 por infinito, es una forma indeterminada. Pero ahora la gran pregunta, ¿cómo reescribo esto como un cociente? Sí, sería un x a la menos 2. ¿Por qué un x a la menos 2? Obviamente la derivada de x a la menos 2 es más complicada que la derivada de x al cuadrado. Pero la derivada del logaritmo de x, si lo paso al denominador, tendría que calcular la derivada del logaritmo de x a la menos 1. Y eso me suena mucho más complicado que la derivada del logaritmo de x. Entonces, solo porque esta tiene una derivada más fácil que 1 sobre el logaritmo de x, a este término lo voy a dejar en el numerador. Entonces vamos a tener que conectar ya, si no, nos vamos a quedar sin batería. Entonces te va a molestar aquí. Gracias. Los días lunes, tiempo. Gracias. Entonces aquí lo puedo escribir como 1 dividido x al cuadrado, o como x a la menos 2, no cambia en nada la respuesta. Y ahora solo aquí me faltó el 0 más, pero igual no cambian mucho.
Entonces, digamos, aquí que me queda ahora, me va a quedar un menos infinito dividido infinito, porque tenemos 1 sobre x al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora ya puedo usar L'Hopital. Entonces aquí voy a tener el límite cuando x tiende a 0 más 1 sobre x dividido, ¿y a qué sería igual esta? X a la menos 3. Y aquí un pequeña advertencia, digamos, ahorita si volvemos a evaluar cada uno de estos límites nos va a quedar infinito dividido infinito. Obviamente no es el propósito volver a usar L'Hopital, sino ahora qué tenemos que hacer con este límite. Lo tenemos que reescribir, tenemos que hacer una resta de exponentes. O en todo caso acomodar términos. El límite cuando x tiende a 0 positivo es igual a este x a la menos 3 puede colocarse en el numerador como un x al cubo menos 2 dividido x. Muy bien, ¿y este límite a qué es igual? Obviamente aquí no es necesario hacer L'Hopital, porque hacer un 0 sobre 0 para este problema es más fácil simplemente cancelar la x del denominador con una de las x del numerador. Y esto sería igual a 0. Entonces ya tenemos esto. Miremos qué más podemos hacer aquí. Todavía tenemos tiempo para hacer unos cuantos problemas. Entonces digamos ahora qué necesitamos hacer aquí. Y este problema sí tiene un montón de trucos. Implícitamente estamos utilizando este límite. ¿Qué pasa con la asíntota vertical de 1 sobre x cuando nos acercamos por la derecha? Y este es un problema tan complicado que aquí si cambio a 0 menos, el problema sería igual a 0. Pero es solo por la naturaleza de las asíntotas. Entonces aquí el x tiende a 0, pero este tendería a la infinito. Y sabemos que a la infinito tiende a infinito, entonces otra vez tenemos una competencia entre 0 e infinito, y vamos a ver cuál es el más grande, y si el numerador o el denominador, o si en todo caso están creciendo una misma tasa. Entonces digamos ahorita otra vez tenemos la forma del producto indeterminado y tenemos que pensar cómo reescribir este problema. Y esta es una información crítica, el límite de esta asíntota vertical de 1 sobre x. Entonces lo puedo escribir como x dividido e a la menos 1 sobre x, o e a la 1x dividido 1 sobre x. Entonces digamos aquí, ¿a qué es igual este límite? ¿Cómo lo reescribo? No, e a la 1x. Ajá. Se puede como x a la menos 1. Sí, se puede poner como x a la menos 1. Sí, pongámoslo como x a la menos 1. Ya que estás hablando de este, también pongamos este exponente como x a la menos 1 también. Muy bien. Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo así? Bueno, ahorita ya tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Sí, no, este es infinito. Sí, este es infinito sobre infinito, pero igual ya podemos derivar. ¿Y arriba por qué lo puso en negativo? Porque es un poco más fácil tomar la derivada. Porque vas a ver aquí, cuando tome la derivada de este exponente, va a ser igual a la derivada de este x a la menos 1. Entonces la derivada de esta función exponencial es e a la x a la menos 1 por la derivada del exponente. Menos 1x a la menos 2. Sí, pero sí.
menos x a la menos 2. Vamos a poner así. ¿Por qué lo quiero poner así? Porque quiero cancelar este x a la menos 2 con el x a la menos 2 que tengo en el denominador, porque ahora cuando derive este x a la menos 1 voy a tener menos x a la menos 2. Entonces aquí obviamente no hay que continuar con L'Hopital, sino hay que cancelar estos términos, los cuales son los mismos. Entonces ya solo me queda este problema. El límite cuando x tiende a 0 más de e a la 1 sobre x. Entonces ahora, ¿qué es igual a este límite? Es un como e a la infinito, porque como 1 sobre x cuando tiende a 0 más es más infinito, entonces este informalmente es como decir un e a la infinito. Pero e a la infinito tiende a infinito, entonces este va a ser un límite que no va a existir. Entonces extrañamente aquí vamos a tener que con este tipo de función va a haber una asíntota vertical en x es igual a 0. Entonces esto sería una asíntota vertical. Entonces eso es lo que vuelve a este problema desafiante, que nos quedamos con este límite y tenemos primero que ver qué sucede con el exponente. El exponente está creciendo de manera indefinida y la función exponencial es otra que crece de manera indefinida, entonces sea al infinito tiende a infinito. Entonces ahorita ya vamos bien con los problemas. Quiero empezar a trabajar potencias indeterminadas. El jueves después de la clase vamos a hacer uno o dos problemas más de potencias indeterminadas y vamos a terminar con las diferencias indeterminadas, y con eso ya vamos a poder cubrir un montón de los temas de la regla de L'Hopital. Entonces ahorita potencias indeterminadas va a ser el caso más difícil por toda la preparación que vamos a tener ahí. Incluso ahí en las notas tengo que borrar ese 0 por infinito. Potencias indeterminadas es más como un infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Entonces eso lo tengo que borrar. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que lidiar con potencias indeterminadas? Cuando tenemos el siguiente límite. Y este es un límite que cuesta mucho que exista y que podamos utilizar solo la sustitución de f de a y g de a. Porque aunque tengamos aquí 0 y 0 se indefine. Entonces cuando tengamos este problema y tengamos una forma que al final sea 1 a la infinito, infinito a la 0 o 0 a la 0, esa va a ser una forma indeterminada. Y la gracia de este problema es que para poder utilizar la regla de L'Hopital vamos a tener que hacer lo siguiente: tomar logaritmos. Entonces voy a tener el logaritmo de y es igual al límite cuando x tiende a g de x por el logaritmo de f de x. Es bastante probable que este sea un producto indeterminado, entonces media vez este sea un producto indeterminado, vamos a tener que reescribirlo como un cociente y después vamos a poder utilizar la regla de L'Hopital. Entonces si ya lo tenemos de esta forma, puede que sea una forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito o 0 por infinito. Si ya está con esta forma, ya podemos usar L'Hopital. De lo contrario, vamos a tener que reescribirlo como un cociente. Entonces eso es lo que va a ser bastante complicado este problema. Primero tomar logaritmos y va a haber un último problema. Ya media vez encontremos la respuesta tomando logaritmos, la respuesta a este problema va a ser igual a un e a el límite que de esta expresión. Entonces si este límite es igual, digamos, al número L mayúscula, la respuesta a nuestro problema original va a ser un e a la L. Entonces ese es un paso que generalmente a uno se le olvida. Uno ya encuentra el límite, uno utiliza L'Hopital, pero después tengo que hacer un e a la L. ¿Por qué? Porque estoy tomando logaritmos. Entonces esto hace particularmente difícil la regla de L'Hopital. Entonces vamos a trabajar. Yo creo que hay tres problemas
Yo creo que podemos trabajar A y B. El del interés compuesto posiblemente lo trabaje el jueves. Es un problema bonito. Entonces vamos a poner ejercicio 4. Evalúe los siguientes límites. Y bueno, por lo menos este problema ya lo han visto ustedes cuando quieren encontrar la derivada de un x a la x. Ahora, afortunadamente espero no tratar de lidiar tanto detalle con el 0 a la izquierda y 0 a la derecha. A ese 0 a la izquierda y a la derecha le vamos a prestar más detalle en el tema de asíntotas, porque ahí sí va a ser crítico. No es lo mismo una función que se vaya hacia arriba que se vaya hacia abajo. Pero ahorita solo enfoquémonos con el problema que tenemos aquí. Entonces, ¿qué problema miran aquí? La base de esta función tiende a 0. Y su exponente también tiende a 0. Entonces ahorita como está escrito es una forma indeterminada. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que tomar logaritmos. No es necesario que escriban este paso, pero por lo menos este paso nos sirve para distinguir entre qué límite estoy hallando. Y luego, bueno, encontré el límite del logaritmo de y, pero lo que necesito es encontrar y. Entonces solo estoy escribiendo este paso para decir, bueno, esto es nuestra incógnita, y. Y voy a tomar logaritmos para ir simplificando este límite. Logaritmo de y es igual a el límite cuando x tiende a 0 más 10x por el logaritmo de x. ¿Por qué 10x por el logaritmo de x? Estoy usando propiedades de logaritmos. Y ahí está, ¿qué problema miran con este límite? ¿Lo puedo evaluar ya o voy a tener unas desventajas? El 10x tiende a 0. Y este tiende a infinito o menos infinito. Entonces ahí sigue siendo indeterminado el límite. Y no solo es indeterminado, sino que tengo que reescribirlo ya sea como 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Entonces yo creo que lo más fácil es escribir este x como x a la menos 1. Entonces estos son los problemas por eso es que les dejé más espacio para estos problemas. Límite cuando x tiende a 0. 10 por el logaritmo de x dividido x a la menos 1. Muy bien. Entonces ahora aquí si tenemos una forma infinito dividido infinito. Porque 1 sobre x cuando nos acercamos a 0 positivo vamos a tener más infinito. Muy bien, entonces cuando tenemos infinito dividido infinito o 0 dividido 0, ya podemos utilizar L'Hopital. ¿Pero dónde salió el x a la menos 1? Porque estoy escribiendo que x es igual a 1 dividido x. Estoy escribiendo esto como un cociente. Y aquí si uno hace la resta de exponentes se tendría un x. Entonces ese es el paso que es un poco molesto, pero ya después de esto el problema se simplifica un montón porque ya podemos utilizar L'Hopital. ¿A qué sería igual este nuevo límite? ¿Qué nuevos términos voy a tener en el cociente? ¿Y cuál es la derivada del logaritmo de x? Sí, 10 dividido. Voy a poner esto como x a la menos 1. ¿Y a qué es igual a la derivada de x a la menos 1? Menos x a la menos 2. Entonces, ¿puedo evaluar ya este límite o tengo que hacer todavía algún otro L'Hopital o alguna otra simplificación? Sí, con el logaritmo natural de y, ¿no? Y bueno, todavía no, pero necesito encontrar este límite. Entonces ahí este sigue como un infinito dividido infinito, pero realmente es necesario esto.
Si restamos exponentes menos 1 más 2, voy a tener un exponente de 1. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 positivo de 10x. Bueno, tengo este signo negativo, pero voy a escribirlo aquí. Entonces esto que escribí aquí es lo que obtienen al dividir 1 dividido x dividido 1 dividido x al cuadrado. Si multiplican todo por x al cuadrado, les va a quedar x al cuadrado dividido x, lo cual es igual a x. Pero lo importante es que aquí el límite ya es igual a 0. Entonces la respuesta para este problema, ¿cuál es? ¿Es 0 o...? Sí, es a la 0. Entonces solo voy a poner aquí por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x 10 a la x es igual a e a la 0. Por eso es que escribí L en Y. Entonces Y va a ser e a la 0. Entonces esto es todo. Creo que solo me queda tiempo para un problema más. Y les voy a repartir sus cortos, porque aquí tengo los cortos. Y este problema no es tan difícil como el A. Ahorita van a ver por qué. Pero el problema realmente bonito es el del interés compuesto. Y es un problema útil. Y es una aplicación, porque en algún momento, como han visto ahorita, no hay muchas aplicaciones. Pero las aplicaciones más que todo son como de matemática financiera. Entonces digamos, ahorita tengo este otro problema. Entonces, ¿qué observan aquí cuando evalúan la base? La base tiende a 1. ¿Y el exponente a qué número tiende? Miremos aquí de manera así muy detalladamente. Aquí es igual el límite cuando x tiende a 0 más de 1 dividido. Este va a ser como una asíntota vertical. Porque e a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces este va a ser un límite que va a tender a más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque como estamos a la derecha, entonces vamos a tener un número un poco más grande que 1. Ah, muy bien. Entonces esta es una forma 1 a la infinito. Entonces, otra vez, tengo que tomar logaritmos. Entonces, ¿a qué es igual esto? Cuando tome el logaritmo de todo esto. Digamos, voy a escribir todo esto, luego este es un paso que no es necesario que escriban, pero es bueno hacerlo. Estoy tomando el logaritmo de esto. ¿Hay que bajar el exponente? Sí, hay que bajar el exponente. ¿Y qué va a suceder cuando bajemos el exponente? ¿Qué tipo de límite se va a volver este? Ah, claro, aquí me falta el logaritmo. Ah, no, este es un menos 1. Si no, no va a funcionar el problema. Entonces, ¿qué sucede si evaluamos ahorita el numerador? ¿A qué número tiende? Tiende a 0. Logaritmo de 1 es igual a 0. Y aquí tengo un 1 menos 1 que también tiende a 0. Antes esta es una forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué ventaja tenemos aquí? Aquí ya podemos usar L'Hopital. ¿Y cuál sería nuestra respuesta utilizando L'Hopital? ¿A qué es igual la derivada del logaritmo de 1 más 4x? Sí. 4 dividido 1 más 4x. Pero esto solo es el numerador. Ahora, ¿qué es igual a la derivada del denominador? Sí, a la x.
¿Y puedo evaluar aquí ya el límite o necesito hacer alguna? Aquí observen que el denominador va a ser 1, entonces no hay ningún problema. Este otro denominador también es 1. Entonces aquí ya puedo evaluar 4 más 1 más 0 dividido 1. Y aquí es igual esto a 4. Y ahora aquí es igual mi respuesta final. Sí, a la 4. Entonces ahorita es un buen momento para que termine. Yo creo que hemos visto suficiente por hoy. Entonces les voy a regresar sus exámenes cortos. Todavía tenemos unos cuantos problemas.